Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Buenos días, estimados oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en este segmento Bendecidos en Cristo. Gracias por acompañarnos en la meditación de la palabra del Señor día a día. El día de ayer tuvimos la oportunidad de meditar en la responsabilidad que tenemos como contribuyentes en el estado donde vivimos. Y el día de hoy vamos a ver la deuda del amor, y esto vamos a hacerlo en base a Romanos capítulo 13 del verso 8 al 10. Para ello vamos a dar lectura a esta porción de la palabra del Señor. El texto dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Por eso a esta porción lo he titulado La deuda del amor. Y para notar esto debemos recordar un poquito los 10 mandamientos, porque está haciendo referencia justamente a cuando habla de la ley, a los 10 mandamientos. Por eso debemos entender el propósito de la ley. Cuando notamos en Éxodo capítulo 20, del verso 1 al 17, donde está detallado los 10 mandamientos, que de hecho no lo vamos a leer, sin embargo vamos a mencionar por lo menos los 10 que están registrados. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con amar a Dios sobre todas las cosas, y los 6 últimos tienen que ver con el amor al prójimo. Los primeros 4 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, primer mandamiento. El segundo mandamiento: no te harás imagen. El tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová en vano. Y el cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo. Estos 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios, tiene que ver con nuestra vida delante de Dios. Pero no queda ahí, porque cuando el Señor nos llama a su presencia, nos permite conocerle, se revela a nuestras vidas, entonces todo aquello que hayamos quebrantado termina siendo cumplidos en Cristo, y por lo tanto nosotros podemos estar libres de todo aquello que hayamos hecho en cuanto a esos 4 mandamientos. Pero luego notamos también que los 6 últimos mandamientos tienen que ver con el amor al prójimo. Y dicen, empieza del quinto, ¿no? El quinto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. El sexto: no matarás. El séptimo: no cometerás adulterio. El octavo: no hurtarás. El noveno: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el 10º: no codiciarás. Estos 10 mandamientos, ¿no es cierto?, en algún momento fue tocado por nuestro Señor Jesús en Mateo 22, verso 34 al 40. Nuestro Señor estaba con los fariseos y los saduceos juntos, ¿no? Estaban conversando en tal caso, y en ese momento un intérprete de la ley le hace una pregunta a nuestro Señor. Y la pregunta fue: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es lo que justamente hemos visto. Los 4 primeros tienen que ver con amar a Dios, ¿no es cierto? Y a partir del quinto mandamiento hasta el 10º tiene que ver con el amor al prójimo. Y justamente aquí en el libro de Romanos, Pablo nos está haciendo recordar a nosotros que no solamente debemos cumplir con el lineamiento de las autoridades que tenemos, sino también debemos compartir el amor. Debemos compartir aquel amor con la cual el Señor nos ha alcanzado. Dice el texto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En lo que hemos leído, dice que se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando meditamos en el amor propio, debemos notar que nosotros, al haber sido enemigos de Dios, teníamos muchos problemas, muchas falencias
en nuestra persona. Muchas veces nos miramos y decimos soy muy pequeño, o tengo aquí, o tengo allá, y finalmente no nos aceptamos tal cual somos. Pero cuando nosotros estamos delante del Señor y a través de su palabra entendemos que Dios nos ha hecho seres únicos, personas únicas, que no hay otra persona igual que a nosotros, notamos entonces el gran amor de Dios, el gran diseño de Dios en nuestras vidas, en nuestra persona, y podemos entender lo que Dios ha hecho para nosotros. Nos ha dado dones, talentos, nos ha hecho diferentes del uno al otro para que podamos compartir y edificarnos mutuamente. Por esa razón, cuando cumplimos el mandato de Dios, de amar a Dios sobre todas las cosas, entonces todo esto se corrige, todo esto tiene sentido y por lo tanto muchos de nosotros aprendemos a apreciarnos, a amarnos a nosotros mismos como el Señor nos ama. Y desde ese entendimiento nosotros podemos amar a nuestro prójimo. Por esa razón, el siguiente punto tiene que ver con ¿qué? Con el cumplir la ley, con amar a tu prójimo. ¿Cuándo es que puedo cumplir la ley? Cuando, habiendo solucionado mi mayor problema, que era la separación de Dios, y ahora volviendo al Señor, habiéndome arrepentido y habiendo sido perdonado por Dios y habiendo sido llenado del amor de Dios, yo puedo compartir ese amor con mi prójimo. Y ahí debemos ser cuidadosos porque debemos notar que cuando hablamos del prójimo muchas veces referimos a alguien que es fuera de nuestro entorno y no necesariamente es así. Debemos notar que la Biblia, la palabra de Dios, nos marca quiénes son nuestro prójimo. Hay un orden también en ello. Y lo primero que notamos es que si yo soy casado o casada, el primer prójimo que tengo es mi esposo o mi esposa. Si en caso no fuere casado, fuere soltero o soltera, entonces serían mis padres. Por eso dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿no es cierto? Como el mandamiento inicial al amor al prójimo. Y entonces, luego, después de si soy esposo o esposa, después de mi esposo o mi esposa, vienen el amor a mis hijos. Es el entorno a mis hijos, ¿sí? Y luego vienen mis padres. Esa es la línea de amar y de honrar que creo que hay en la familia. Y después de ahí puedes poner a quien quieras, porque la línea de prójimo que marca la Biblia es justamente para tener o para darnos un orden. Entonces, entendiendo esto, yo puedo ahora cumplir la ley del amor, cumplir la ley con amar, porque eso es lo que nuestro Señor ha dicho, haciendo esto, haciendo esto habrás cumplido la ley. Realmente nosotros no podemos cumplir la ley propiamente dicha, porque la ley es perfecta, que convierte el alma. Pero sí podemos mostrar el amor del Señor en base a lo que Cristo Jesús ha hecho. Él, al cumplir la ley, nos ha dado la capacidad de que nosotros podamos cumplirla. Por esa razón, en esta mañana quiero pedirte que podamos entender lo que Pablo nos manda, que debemos no ser deudores del amor, sino debemos compartir el amor que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Una cosa más, si yo no estoy amando a mi prójimo, entonces me vuelvo deudor del amor. Por esa razón, oremos y vivamos siempre llenándonos del amor del Señor para poder compartir todo aquello que el Señor hace en nuestras vidas. Amado hermano, amada hermana, tengan ustedes un buen día.